Hola, soy Shibon y hoy es miércoles 27 de febrero de 2019. Hoy en este video voy a hacer una reseña crítica del nuevo libro de Miquel Missé que se llama La conquista del cuerpo equivocado. Miquel Missé, ya lo he mencionado varias veces en el canal, es un chico trans catalán y yo creo que una de las voces del transfeminismo en la hispanidad más, no sé si a él le gustaría que yo dijera hispanidad, pero este, digamos, más conocidas y creo que con propuestas muy interesantes. Sin embargo, he de decir que el libro no me encantó. No me encantó, pero bueno, la reseña lo que voy a hacer básicamente es presentar lo que yo considero que es el argumento principal, luego decir lo que me parecieron cosas rescatables y finalmente decir cuáles son las críticas que tengo. Como lo dice el título, el libro va acerca de lo que Miquel Missé llama el robo del cuerpo. El robo del cuerpo que básicamente le pasa a las personas trans a través de esta narrativa de que naciste en el cuerpo equivocado, de que por ejemplo si eres un hombre trans, naciste en un cuerpo equivocado porque naciste en un cuerpo femenino y que entonces recuperar ese cuerpo requiere necesariamente intervenirlo quirúrgica y hormonalmente, ¿no? Y lo mismo pasaría para las mujeres trans, que de alguna manera naceríamos en un cuerpo masculino eh, y que de alguna manera recuperarlo implicaría, ojo, estoy jugando con el sentido, Miquel Missé de alguna manera lo que está diciendo es esta narrativa del cuerpo equivocado de hecho de alguna manera te expropia el cuerpo. Esta narrativa del cuerpo equivocado, una de las cosas que hace, por supuesto, es que hace que tu cuerpo de alguna manera ya no sea tuyo, hace que tu cuerpo de alguna manera se vuelva un objeto cuya coherencia, tutela, de alguna manera se te quita y se le entrega quizás a este discurso médico, ¿no? El argumento central es este, el argumento central de todo el libro, que es un libro de un poco más de 150 páginas, es este, que la idea del cuerpo equivocado te roba el cuerpo. Paradójicamente, con la promesa de recuperarlo a través de la cirugía y las tecnologías neumorales, con la promesa de alguna manera de recuperarlo, lo que de hecho ha pasado es que te roba el cuerpo. Porque te obliga de alguna manera, y ese es el argumento de Miquel Missé, a entrar en una especie de relación de negación o en una especie de relación alienada con el propio cuerpo, que parecería que solo es superable a través de la cirugía y la hormonación, y que en ese sentido esta promesa de que vas a recuperar tu cuerpo de hecho es lo que te lo quita, ¿no? Es casi un fármaco derrideano, aunque él no use esta idea. Esto es algo que dicho sea de paso, y esa era una objeción que yo tenía. Sí lamento que Miquel Missé siento que no lee a otras voces trans fuera de España. Y eso lo lamento. Siento que podrían leer lo que hacen en Argentina, en Chile, en Colombia. De repente siento que es un libro escrito de una manera ombliguista desde España. Lo digo porque, por ejemplo, Lea y yo compartimos en cierto sentido este argumento y lo hemos expresado en otra manera, diciendo que en efecto la narrativa del cuerpo equivocado genera una injusticia epistémica y más concretamente una injusticia autointerpretativa. Porque la única manera de alguna forma de entenderte como una persona trans es considerar tu cuerpo como un cuerpo radicalmente fallido y que tiene que ser corregido. Y que por supuesto el que te obliga a tomar esta posición con toda una narrativa, por ejemplo, del desprecio a los genitales, del desprecio a cierta manera de tocarte, de relacionarte, es una injusticia de autoconocimiento. Y Lea y yo la hemos llamado así, siguiendo a las epistemologías transfeministas, la hemos llamado así, una especie de injusticia autointerpretativa o hermenéutica, que tiene que ver con la narrativa del cuerpo equivocado. Básicamente, en ese sentido, coincidiríamos con lo que Miquel Missé está diciendo, que esta narrativa con este fármaco derridiano que te promete recuperar el cuerpo, de hecho te lo roba, porque implica construir tu propio cuerpo
como un cuerpo fallido y en necesidad de corrección, y una corrección, por supuesto, que solo te puede dar la medicina. Él de hecho dice algo más fuerte, con lo que también de alguna manera Ley y yo hemos estado de acuerdo en varios textos, y es que esta propia narrativa es quizás uno de los disparadores de disforia más fuertes. Esto lo sabemos porque cuando tú vas, por ejemplo, a una de estas clínicas, tanto en España, que es mucho más intenso que aquí en México, pero aquí también pasa, te obligan a posicionarte en esta narrativa. O sea, el acompañamiento médico te obliga de alguna manera a posicionarte en este lugar del cuerpo equivocado y a tener que testimoniar, en efecto, que tienes una relación alienada con tu cuerpo, una relación de alguna forma incluso con cierto desprecio. Y en efecto, tanto Miquel como en su momento Ley yo hemos dicho pues, que eso es un disparador de disforia, porque de alguna manera implica una resignificación de la imagen corporal, donde hay partes que de alguna manera sobran, y la resignificación de una imagen corporal con un ideal cissexista, con un ideal de un cuerpo cisgénero, al que te tratas de aproximar y de repente te colocas en falla. Y eso induce la disforia, junto con las miles de miradas que de alguna manera comparten esta manera de mirarte y evaluarte y decirte no estás ahí. En ese sentido, este es el argumento principal de todo el libro de Miquel Misé, y con ese argumento yo estoy en gran medida de acuerdo, porque hemos expresado posiciones parecidas. Ahora, tiene, digamos, dos argumentos adicionales con los que acompaña este argumento principal. Nótese que yo hice mis notas, ¿no? Yo toda filósofa. Uno, por supuesto, es un argumento de corte Foucaultiano, de ontologías históricas, diciendo pues el sujeto trans de alguna manera es un sujeto que no ha estado siempre. Él ahí comparte conmigo también esta idea de decir no hemos estado durante los últimos 100,000 millones de años, ni desde el principio fue el Big Bang y después las personas trans, ¿no? Él dice no, el sujeto trans es un sujeto que tiene una historia asociada a un discurso, una práctica, una tecnología. Creo que se le pierde la agencia del sujeto trans en esa construcción, y es una cosa que otros trabajos sí rescatan. Cómo el propio sujeto trans entra en diálogo con los médicos, por ejemplo con Hirschfeld. Y hay una construcción narrativa temprana que luego se perderá en los 50, pero donde el sujeto trans tuvo agencia. Y creo que eso se le pierde a Miquel Misé. Pero una de las cosas que él dice, el sujeto trans ha ido cambiando en sus coherencias ontológicas, de alguna manera es un argumento Foucaultiano, donde por eso él llega a la conclusión que puede sonar, y él mismo lo dice, puede sonar transfóbico, es decir, quizás en una sociedad con un género más rígido, en una sociedad con un género menos rígido, habría menos personas trans, porque no sería necesario transitar. Quizás muchos escogerían ser, por ejemplo, chicos muy femeninos o chicas muy masculinas. Dice, quizás en un régimen de género mucho más, digamos, plural en las posiciones que puedes ocupar, paradójicamente, sugiere Miquel Misé, no sería necesario hacer un tránsito, ¿no? Y eso lo dice a través de la noción de expresión de género. Dice, quizás si asociados a los sexos y a los géneros hubieran abanicos de expresión de género mucho más amplios, entonces quizás habría gente que no transitaría, que diría... Yo creo que un buen ejemplo de esto es alguien como Sebastián Elvira, que es un youtuber que ustedes ven a Sebastián y él dice, yo soy un chavo, y todo el tiempo en sus videos se traviste, se maquilla, tiene una expresión ultra femenina. Yo quiero regresar un poco más adelante a este punto, porque yo creo que ahí Miquel Misé, paradójicamente, le concede algo a los críticos de lo trans que no debió conceder, y es que de alguna manera ser trans es reificar los roles de género para volverlos identidad y querer ocuparlos, ¿no? Y yo creo que ahí se le pierde, por supuesto que hay muchas vivencias trans, por ejemplo, de mujeres trans que son masculinas, o de hombres trans que son muy maricas, y no lo digo en detrimento, o sea, tengo amigos trans que dicen, pues yo soy marica. Entonces, lo trans va mucho más allá de la expresión de género, ¿no? O sea, creer que lo trans es querer verse de una manera, es de alguna manera vaciar la densidad ontológica de lo trans, ¿no? Pero bueno,
Ese es, digamos, un segundo argumento que él pone en el libro. Y un tercero, que también es importante, sobre todo en el contexto de las medicinas privadas, no solo en España, sino en México, en Estados Unidos, por supuesto, es que los médicos han impulsado todo un mercado de cirugías ante el sujeto trans, porque se han dado cuenta que son cirugías caras y rentables, y la gente está dispuesta a sacrificar mucho por eso. Precisamente porque al obligarte a hablar desde la posición del cuerpo equivocado, desde la posición del cuerpo fallido que tiene que ser corregido, la medicina entonces es la que te da la promesa de la restitución, ¿no? Y esa promesa cuesta. Cuesta financieramente, y en el argumento de Miquel Misé, derridianamente también cuesta el cuerpo. Porque de alguna manera te obliga todo el tiempo a alienarte el cuerpo, dice Miquel Misé, en búsqueda de un ideal externo. Estos son sus tres argumentos centrales del libro, los repito. El del robo del cuerpo de las personas trans, dado el relato El cuerpo equivocado, donde se te roba el cuerpo precisamente ante la promesa paradójica de devolvértelo. El segundo es la ontología histórica de la Foucault, de una sociedad más libre, quizás con expresiones de género mucho más fluídicas, quizás habría menos tránsitos. Y por supuesto, la subsunción del sujeto trans ante lógicas capitalistas, que de alguna manera alimentan la narrativa del cuerpo equivocado para caer en un mercado. Ahora, esos son sus tres argumentos. Cosas rescatables. Yo creo que el libro tiene básicamente cinco cosas muy rescatables. La primera es la parte cuando Miquel nos empieza a hablar de la historia del activismo catalán acerca de lo trans. Yo creo que esa es una parte muy rica del libro. Es una parte muy disfrutable, sobre todo porque nos empieza a hablar de la historia de dos términos que usamos mucho y que quizás no los usamos en su sentido original. Yo diría, bueno, eso le pasa a todo significante de alguna manera terminará flotando y moviéndose, pero son estos significantes de euforia de género, y de hecho el propio movimiento por la despatologización de lo trans, ¿no? Miquel cuenta cómo nacieron, y dice, euforia de género no era esta experiencia de afirmación de alguien trans que ya está en terapia de reemplazo hormonal, sino justo esta afirmación de un cuerpo que no se mide ante la cisnorma, ¿no? Ante el cissexismo. Eso era euforia de género, dice, el sentido se ha perdido. Dice, y el sentido de la despatologización, por supuesto, no era despatologizar para seguir bajo una tutela médica, ¿no? Decía, era despatologizar precisamente también para romper con este relato y sus asociados, donde la restitución del cuerpo es a través de la medicina en esta dinámica donde la restitución de hecho te roba una relación con el cuerpo, ¿no? Yo creo que esta historia del activismo catalán y de la historia de estos términos es muy rescatable. También creo que muy rescatable, por supuesto, es esta denuncia de la medicina mercantilista oportunista que pasa en México también. Y hay, por supuesto, otras cosas que importan mucho. Una es la de las infancias trans. Yo creo que un capítulo que yo sí creo que valdría la pena que todo el mundo que le interese el tema de infancias trans lea, es justo el de infancias. Creo que es un capítulo muy interesante porque dice que una de las cosas que está pasando con el activismo de las infancias trans, por supuesto, es que se están defendiendo desde el biologicismo, y dice parte del transfeminismo y del activismo trans implicaba romper con el biologicismo. Luego él dice ahí algo muy fuerte con lo que yo no estoy de acuerdo. Dice tanto el biologicismo de la derecha que prohíbe la infancia trans como el biologicismo de esta infancia trans biologizada, dice, son biologicismos, no hay diferencia. Yo creo que ahí él se equivoca porque hay biologicismos más opresivos que otros, incluso si ambos son ideológicos. Citaría como ejemplo, por mencionar a alguien, a Brigitte Baptiste de Colombia. Yo creo que tiene un discurso biologicista, pero que no es opresivo.
Y sí creo que es un discurso biologicista y sí creo que podría ser criticado, ¿no? Y sin embargo creo que hace un punto interesante, ¿no? Dice estamos quizás arrojando a los niños a una serie de categorías que al ser pensadas de manera biologicista justo lo que hacen es que constriñen esto. Yo aquí lo que le diría es que tenga más cuidado. Lea y yo, por ejemplo, hemos hablado que con respecto al tema de las infancias, que sería bueno, por ejemplo, reconocer transiciones transitorias o transiciones evanescentes, ¿no? O sea, yo no creo que arrojar a un niño a la categoría trans o transexual incluso tenga necesariamente que implicar una visión fijista. Me queda claro, y en eso coincido con Miquel Misé, que desde la medicina hegemónica eso sí pasará. Pero él parece sugerir que las infancias trans estarían mejor si no fueran arrojadas a ningún ejercicio de categorización. Que las dejáramos de alguna manera en la libertad, en la fluidez, que las dejáramos de alguna manera sin nombrarse. Y yo creo que esta es una visión un poco ingenua, porque parece suponer que toda categoría es un encierro, que todo nombre es un encierro y es una limitación. Y por ejemplo, una de las cosas que hacen los estudios del cuerpo de corte deleuziano, de alguna manera, es decir, que también el acto de pensarse es ser causa eficiente y causa formal de una misma. ¿Qué chingados quiere decir esto? Que el acto de pensarse, de nombrarse, de vivirse, desde la agencia y la autonomía, implica que una se vuelve de alguna manera quien se va formando y ensamblando. De maneras situadas, acotadas, todo lo que quieran, pero una se vuelve una causa de sí misma. Se va dando forma. Y en ese sentido yo no creo que toda categoría sea necesariamente restrictiva. Creo que la idea, por ejemplo, que Lea y yo hemos defendido de instancias trans, de identidades trans evanescentes, podría ser interesante, ¿no? En ese sentido yo no estoy de acuerdo con el juicio que hace Miquel Misé de que los niños estarían mejor si no los arrojamos a esto. Comparto muchas de las denuncias que hace, donde se arroja a los niños a la expectativa de que tendrán que operarse y que mientras más pronto se intervengan mejor porque entonces no van a parecer trans. Eso no solo lo hemos dicho Lea y yo, lo ha dicho mucha gente en Estados Unidos, en América Latina, que han venido a señalar que no deberíamos postular al cuerpo cisgénero como el ideal. Porque entonces una cosa que le decimos a los niños es intervente lo más pronto posible para que nadie sepa que eres trans. Y eso hace el cuerpo trans adulto que transicionó más grande, una especie de cuerpo vergonzante. Ahí estoy de acuerdo de nuevo con Miquel Misé, que no tendríamos que arrojar a las infancias trans a eso. Sin embargo, creo desafortunadamente que él no le pone atención, por ejemplo, al hecho que los niños también son sujetos epistémicos, son agentes epistémicos. Les concede muy poca agencia a los niños, pero además les concede poca... parecería que los niños son esponjas o son entidades pasivas que son bombardeadas y constituidas como sujetos desde afuera, como si no tuvieran ellos mismos mecanismos de ir comprendiendo el mundo social, de irse elaborando. Yo creo que aquí hay una larga tradición en psicología, en filosofía de la psicología, en biología, en filosofía de la biología, que justo ha señalado la importancia de no construir a los sujetos como sujetos pasivos y reactivos, de reconocer su agencia en sus procesos de autoensamblaje y de reconocer cómo de alguna manera tiene una capacidad de comprensión del mundo social muy rápida. Yo creo que ahí él le quita agencia a las infancias y no responde a una pregunta muy importante, y es ¿qué haríamos si llega una infancia trans, un chico, una chica, un chique trans de 10 años que ha encontrado que a través de esta categoría se puede pensar mejor, puede hacer este movimiento quizás deleuziano, retomado de Spinoza, de a través del pensamiento puedo ser causa eficiente y formal de mí. Tiene otras cosas rescatables, va a parecer que ya lo estoy criticando, sí. Tiene una reflexión sobre el passing que se ha hecho en muchos lados, pero sí creo que es importante señalar de nuevo que el passing puede ser muy tóxico, ¿no? Y ahí denuncia al propio YouTube
y todas las experiencias en YouTube de fomentar esta idea de las transiciones perfectas, ¿no? Donde ves estos videos y la gente se ve increíble. Vean, por cierto, la próxima semana mi video de los 2 años. Van a decir que soy una pinche cínica de mis 2 años en transición. Creo que Miquel tiene un punto allí cuando dice, de nuevo está esta aspiración del borramiento de lo trans, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente creo que los cis y lo trans podríamos pensarlos casi como una segunda diferencia sexual. Una diferencia sexual que tiene que ver con trayectorias de vida y con quiebres en trayectorias de vida. En ese sentido sí creo que el borramiento puede ser perder algo. Pero también creo que una de las cosas que hemos aprendido con YouTube, por ejemplo, es la importancia de las narrativas y de la prostética de las narrativas. Que aparecen siempre en primera persona. O sea, yo creo que él subestima el interés antropológico de mirar a YouTube y entonces desde una posición muy normativa dice esto es basura. Yo creo que otras narrativas en YouTube son posibles. Yo lo intento. Comparto este afán de disfrutar mi transición, de narrarla, pero también de hacer una especie de videodiario antropológico, donde me cuestiono, donde comparto cosas, donde me defiendo también. Entonces yo no creo que eso sea terrible, pero... y está, por supuesto, una cuestión de narrativa. Estas son las cosas que yo creo que hay que rescatar, ¿no? Ya les decía que son la historia del activismo catalán, de estos términos, la crítica de la medicina oportunista, el tema de las infancias, que me parece muy importante, aunque creo que se le perdieron las agencias de los infantes y su capacidad de autoensamblaje y esta idea de que las categorías pueden ser algo más que una prisión, porque pueden ser evanescentes, transitorias, el tema del passing, y por último hace una crítica demoledora que es urgente, donde dice, parece que estamos viviendo en un boom de lo trans, y ese boom de lo trans parece que dice que estamos en un momento de gran aceptación. Dice, pero ¿de quiénes? De gente como Caitlyn Jenner, de las Wachowski, de esta chica que, ¿cómo se llama? La que estuvo en la cárcel en Estados Unidos por develar los Wikileaks, ella, cuyo nombre he olvidado, de Laverne Cox, de Orange is the New Black. Dice, vemos historias de mujeres trans que parece una gran aceptación, dice, pero en realidad, dice, estamos viendo, por supuesto, de nuevo la celebración de la persona trans de clases altas, exitosas, empoderadas, dice, en detrimento de otras vidas trans, ¿no? O sea, seguimos borrando las vidas trans de personas pobres, de personas indígenas, de personas de color, personas pauperizadas, dice. Entonces, no estamos genuinamente ante un auge que nos acepte, sino una especie de normalización asimilacionista de las personas trans empoderadas. Dice que normalmente, antes de transitar, eran hombres con capacidad económica y con trabajos y con cosas así, dice, así que transitaron desde el privilegio. Yo reconozco, porque por supuesto me interpela, que sí, que esa es una situación real, que es un problema. Lo único que le diré es que no se les olvide, no se le olvida a Miquel Misé que estas mujeres hablan. De repente parece que habla de estas mujeres trans como si solo estuvieran allí para ser vistas y contempladas, ¿no? En el caso de las Wachowski, en el caso de Laverne Cox, en el caso de varias mujeres trans, no solo son un sujeto a ser contemplado, son un sujeto que habla. Y lo que dicen también importa. De repente parece que se vuelven otra vez pasivas y sin voz, ¿no? Que creo que es uno de los grandes problemas del libro. Yo, de hecho, ya para empezar a pasar a la parte más crítica, quizás lo que diría es que yo nunca hubiera usado esta metáfora de los body snatchers, ¿no? De los robacuerpos. Porque yo creo que no se trata de recuperar el cuerpo, porque yo no creo que esté perdido, tampoco creo que esté presente. Yo creo que se trata de amplificar la agencia. Y también de reconocer que las cosas funcionan distinto en otros contextos. Aquí sí quiero decir, si en algún momento por alguna razón Miquel Misé ve este libro, sí le diría que yo lo leo con entusiasmo, incluso su libro que me hizo enojar en varias partes, lo devoré, o sea,
para conseguirlo hice que la compra se triangulara a través de Canadá. Y sin embargo sí me hizo enojar porque creo que hay cosas que necesitamos debatir desde distintas vivencias trans en distintas geografías, con distintos sistemas médicos, con distintas posiciones filosóficas. Y creo que una de las cosas que hay que tener claro es que cuando haces argumentos tienes que tener mucha finura, mucha fineza, finis, I don't know, para que no vaya a volverse fuego amigo o para que tus argumentos no puedan ser cooptados por feminismos trans excluyentes o posiciones transfóbicas. Yo creo que hay una conciencia en el libro de que esto puede pasar y todo el tiempo está diciendo yo no quiero señalar esto. Y sin embargo creo que hubo momentos donde habría sido necesario hilar más fino. Porque a veces creo que se colapsa lo trans, la identidad de género y la disforia. Y por supuesto, desde la medicina, lo trans está construido a través de la identidad de género y la disforia que acompaña a una identidad de género que no concuerda con el cuerpo con el que se nace. Entonces sí, en el discurso médico está anudado, pero cuando nos alejamos de este, habría que darnos cuenta que la identidad de género no tiene por qué necesariamente estar siempre atada a la disforia, y lo trans tampoco, ¿no? Y eso rompería quizás algunos de los argumentos que se han dado con mucha velocidad. Entro a las críticas. Ya dije el primero, ¿no? Hay que tener cuidado que no se hagan argumentos que sean cooptables. Creo que hay conciencia de eso, pero creo que tendría que haberse trabajado con más finura. Me parece una metáfora infame. Eso es lo más grave. Esa es mi gran crítica al libro, es que la metáfora del robo del cuerpo me parece una metáfora infame. Y una razón por la que me parece una metáfora infame es porque da a entender algo así como que las personas cis poseen su cuerpo o de alguna manera no han sido robadas de su cuerpo. Y esto yo creo que es falso. Y yo creo que una gran tradición en fenomenología feminista, en fenomenología de género, que ha trabajado, por ejemplo, lo que son los esquemas corporales y los imaginarios corporales, las imágenes corporales, habla de que todo ser humano tiene una relación mediada por imágenes o imaginarios corporales con su cuerpo. Nadie tiene una relación no mediada con su cuerpo. Todo el tiempo tenemos una relación muy sofisticada con el cuerpo, triangulada por la mirada de los demás, introyectada, por supuesto, a través de una serie de valores también introyectados, pero también a través de una serie de elaboraciones propias, a través de la construcción de horizontes futuros y del acto mismo de narrar la propia vida y de renarrarla todo el tiempo, de reescribirla todo el tiempo. En ese sentido, nadie tiene una relación directa con el cuerpo, ¿no? Está atravesado por la memoria, por la anticipación del futuro, por las miradas de los otros, por los relatos en primera persona que escribimos en plural, como YouTube. Y eso le pasa a toda persona. Las personas cisgénero no están en una relación directa con su cuerpo. Y a veces este libro pareciera dar a entender eso. Y creo que eso es muy peligroso, no solo porque no le hace justicia a la complejidad epistemológica con el cuerpo, sino porque Miquel Misé termina haciendo algo que yo creo que no debió haber hecho. Cambiar la tutela médica por la tutela sociológica. De repente, en muchos momentos, Miquel Misé incurre, pues yo creo que por la velocidad expositiva, en afirmar casi que toda intervención por el cuerpo obedece a la presión social, obedece a estándares externos, obedece al cissexismo, haciendo que desaparezca toda posibilidad de una elección legítima de intervenir el cuerpo. E hipostasiando, es decir, de alguna manera colocando como una posición deseable, sin cuestionar, al cuerpo natural. Y ahí se compra algo que gente como Donna Haraway ha criticado mucho, ¿no? Por eso ella decía, prefiero ser un cyborg que una diosa. Porque de repente parece que postula este cuerpo no intervenido como este cuerpo sacro, este cuerpo santo que está allí,
este cuerpo que no es robado, este cuerpo en donde estamos contentos y con autoestima, que es de una ingenuidad epistemológica tremenda y una ingenuidad política tremenda decir eso, ¿no? Y decirlo en 2019. Entonces se compra, yo creo, en su lucha contra los naturalismos se compra uno. La idea de que el cuerpo no trans es un cuerpo que no tiene ortopedia, que no tiene producción, que no tiene mediación, que no tiene intervención. Un cuerpo de alguna manera que no ha sido robado, que está allí. Un cuerpo de alguna manera con el que se tendría mayor intimidad epistémica, por decirlo de alguna manera, mayor cercanía, que no estaría en un estado de alienación. Y al hacer eso cambia la tutela, no rompe la tutela. Ya no te tutela el médico para decirte, yo te prometo que recuperarás tu cuerpo a través de la tecnología neumoral y quirúrgica. Ahora, Miquel Misé dice, el sociólogo nos promete recuperar el cuerpo al desideologizarnos, al desalienarnos. Y ese sendero es tan peligroso como el otro, porque en los dos te roban la agencia. Ahí sí. El médico te roba la agencia porque te dice el único sendero posible para tu felicidad es el de la intervención. Ahí sí, lo he dicho yo, estoy de acuerdo con Miquel Misé, esto no debiera ser así. Pero que llegue un sociólogo y te diga, no hay una elección posible donde genuinamente escojas una intervención sobre el cuerpo, porque toda elección será el resultado de la ideología de la alienación, del cisexismo, de la disforia inducida. Y lo que tendríamos que hacer sería resistir eso y buscar prácticas de autoestima con el cuerpo que se nos ha dado. Es promover una suerte de resignación. Si con los médicos se promueve una suerte de designación en la transición médica, medicamentada, quirúrgica, aquí se promueve una suerte de resignación que casi se parece a las terapias reparativas de afirmación de género. Sea usted feliz con su cuerpo. Que además desposee de nuevo al sujeto trans de agencia. Porque parece de nuevo que el sociólogo te está diciendo la sobredeterminación producto del cisexismo es tal que no hay manera genuina de escoger una operación. Yo creo que él se da cuenta de que esto ha pasado, porque escribe un epílogo tratando de decir, yo me doy cuenta que hay gente que se quiere operar y está bien, pero llega a 160 páginas después. Es algo que tenía que estar todo el libro. La cuestión de la agencia tenía que estar todo el tiempo allí. Y no lo estuvo. Aprovecho para decir que, por ejemplo, ahora que están de moda los estudios deleuzianos del cuerpo, una de las cosas que se enfatiza es esta idea del cuerpo sin órganos en Deleuze, que suena muy raro. Tiene muchos sentidos, pero uno de los importantes del cuerpo sin órganos es la idea de un cuerpo pensado sin sus determinaciones biológicas. No porque se niegue su materialidad, sino porque muchas veces el cuerpo, cuando se narra desde las determinaciones biológicas, fisiológicas, parece un cuerpo muy rígido, un cuerpo que nos apresa. El cuerpo sin órganos de Deleuze trata de ser un cuerpo organísmico, un cuerpo en devenir, un cuerpo, como decía hace rato con esta fórmula spinociana, donde el pensamiento y el sentimiento hacen que seamos causa formal y eficiente. O sea, es un cuerpo. Y también esta es una frase muy citada de Deleuze, del que no se sabe todo lo que es posible. Y esta idea, de alguna manera, lo que está diciendo es las potencias del cuerpo, por decirlo de alguna manera, no son desconocidas, ¿no? La posibilidad de irnos intuyendo, pensando, nos puede enseñar algo del cuerpo mucho más allá de sus determinaciones biológicas. Y Rossi Braidotti tiene por allí una fórmula inversa donde habla de lo que se llama los órganos sin cuerpo, donde ella habla de cómo la tecnología ha permitido, por ejemplo, trasplantes de órganos, cirugías, trasplantes de sangre, de cómo es posible donde de repente hay una especie de capacidad de tomar algo del cuerpo y hacerlo mover. Y yo lo que diría es, estas dos fórmulas son interesantes, la del cuerpo sin órganos y la de los órganos sin cuerpo, porque nos hablan de un momento en la historia del cuerpo,
donde las tecnologías permiten amplificar las potencias de construcción y devenir corpóreo. Ojo, las tecnologías no vienen allí inocentes e ingenuas. Comparto con Miquel Misen que muchas narrativas son patologizantes y opresivas. Pero lo que no comparto es el borramiento de la agencia. Lea y yo, y lo he narrado aquí, lo he narrado y lo he hecho en otros lados, y muchas otras amigas, reflexionamos duramente porque veníamos desde allí acerca de si la transición era entregarnos de alguna manera a un lavado de cerebro, a una medicalización, a un cuerpo hegemónico. Lo pensamos y al final elegimos que queríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que ahí había un horizonte de deseo, donde no lo vivíamos como una mutilación, ni tampoco lo vivíamos como una corrección de un estado fallido. Lo veíamos como parte de nuestra propia trayectoria en devenir, a un cuerpo que es capaz de reinventarse, que de repente descubre que podía hacer cosas que no sabía. Lo vemos como una afirmación de la agencia. Y creo que toda esa parte se le ha perdido a Miquel Misen. Lo entiendo por el contexto español y alguien ayer en Twitter lo mencionaba. El contexto español es muy opresivo. No puedes hacer un cambio de documento si no llevas 2 años en terapia de reemplazo hormonal. En ese sentido, el contexto de Miquel Misen quizás ayude a entender sus palabras, pero por eso creo que debió entrar en diálogo con otras personas. Lea y yo, por ejemplo, en un texto que tenemos por allí de epistemología transfeminista, por eso hablamos de la importancia de la ecología queer como una aliada, de la importancia de la ecología queer y sus relatos, porque hay relatos en la ecología queer de un cuerpo que deviene, que no es este cuerpo natural y sacro que creo que se compró Miquel Misen, del cual Haraway ya había dicho aguas, porque el cuerpo siempre está mediado por imaginarios, por imágenes, por relatos, por memorias, por anticipaciones. Todo cuerpo tiene ortopedia, eso pasa todo el tiempo. Sí, por supuesto, hay maneras que disminuyen la agencia, hay maneras que amplifican la agencia, pero no es porque las que amplifican la agencia de alguna manera sean las que postulan un cuerpo no intervenible, un cuerpo de alguna manera cuyo carácter proteico natural lo hace por eso un cuerpo deseable, auténtico y genuino, ¿no? Creo que habría que resistir la idea entre pensar lo natural como lo auténtico, como lo verdadero, como lo legítimo, porque eso de alguna manera nos desposesiona de agencia. Por eso Lea y yo hablábamos de las narrativas, por ejemplo, de la ecología queer, protándricas y protogínicas, de algunas plantas, de algunos organismos que a la mitad de su vida deciden ir a otro lado y sus cuerpos cambian. Y eso no es arrojar su naturalismo, porque justo la ecología queer no hace eso. Es reconocer, por supuesto, que otros relatos son posibles. Relatos donde la intervención no se narre como terapéutica, no se narre como la única forma de una restitución, no se narre como llegar a la verdad y que entonces todo lo demás sea una farsa, pero que sí se narre, por supuesto, como de una manera mucho más delesiana, como este acto quizás de un cuerpo que descubre nuevas potencias, que actualiza cosas que eran virtualidades. Yo creo que eso le falló, le ganó el sociólogo sobredeterminista a este libro. Yo creo que, por ejemplo, le hubiera hecho mucho bien tener un diálogo con toda la fenomenología feminista del cuerpo, porque ya hay trabajos que están hablando incluso del cuerpo trans. Y bueno, pues esta es mi reseña de este libro de Miquel Misen. Yo les diría, es un autor fundamental en el transfeminismo en la hispanidad. Léanlo, pero también atrevámonos a criticarlo, ¿no? Y a decirle, Miquel, hay otras voces, léenos también a nosotros, a nosotras, a nosotras. Nos vemos en una semana con mi video de 2 años y